Mi novia feminista radical me dio un contrato antipatriarcado como no lo acepte intento funarme en internet pero se fuñó ella solita. Contexto inicial. Me llamo Leo, tengo 26 años y soy diseñador gráfico. Esta es la historia de mi relación con Valeria, mi exnovia, de 25 años. Digo ex aunque, técnicamente, la ruptura final fue un espectáculo público que nadie que lo presenció podrá olvidar. Cuando conocí a Valeria, era una mujer segura, apasionada por el arte y con un agudo sentido del humor. Trabajaba como community manager para una pequeña marca de ropa local. Nos conocimos en una exposición de arte callejero. Ella estaba discutiendo acaloradamente con el curador sobre la falta de representación femenina en la muestra. Me cautivó su elocuencia y su fuego. Salimos durante 6 meses antes de que las cosas comenzaran a torcerse. Al principio, todo era increíble. Compartíamos gustos por el cine independiente, salíamos a recorrer galerías los domingos y pasábamos horas hablando de todo y nada. Ella era feminista, sí, pero desde un lugar informado y de lucha por la igualdad, algo que yo siempre admiré y apoyé. El cambio comenzó de forma sutil, casi imperceptible. Fue cuando empezó a formar parte de un colectivo feminista online muy radical. Al principio, solo compartía artículos interesantes, pero poco a poco, su feed de Instagram se llenó de consignas más duras y su lenguaje comenzó a cambiar. Empezó a analizar cada una de mis acciones bajo un microscopio ideológico. Si ponía una canción de un artista hombre, era alimentar la industria machista. Si veíamos una película antigua, era una sesión de deconstrucción forzosa donde ella señalaba cada estereotipo de género. Nuestras conversaciones ligeras y divertidas fueron reemplazadas por monólogos sobre la opresión sistémica. Pero el punto de inflexión real fue cuando comenzó a cuestionar nuestra dinámica íntima. El sexo heteronormativo está plagado de roles opresivos, me dijo una noche, negándose a cualquier contacto físico. Tenemos que redefinir completamente nuestra interacción física desde una perspectiva no patriarcal. Me sentía caminando sobre cáscaras de huevo constantemente. La mujer de la que me enamoré se estaba desvaneciendo, reemplazada por una versión dogmática y intransigente que veía en mí, no a su pareja, sino a un representante de todo lo que estaba mal en el mundo. Y lo peor, lo que desencadenaría el caos total, aún no había sucedido. Pero estaba a punto de hacerlo. Actualización 1. La transformación de Valeria no se detuvo en lo teórico. Pronto comenzó a materializarse en una serie de reglas no escritas que gobernaban cada aspecto de nuestra relación. Lo que en un principio fueron comentarios se convirtieron en exigencias. Una tarde, llegó a mi apartamento con una libreta de tapa dura. Es nuestra agenda de desconstrucción conjunta, anunció, con la seriedad de una directora ejecutiva presentando un plan trimestral. Dentro, había un calendario meticulosamente organizado. Los lunes estaban dedicados a lecturas antimachistas, siempre textos que ella elegía. Los miércoles eran para análisis de películas con perspectiva de género, lo que significaba ver films para luego ser diseccionados por ella, señalando cada micromachismo. Los viernes, supuestamente nuestra noche de citas, ahora eran espacios de diálogo seguro para deconstruir comportamientos opresivos de la semana. Intenté tomarlo con calma al principio. Incluso participé en algunas de esas actividades con genuina curiosidad. Pero rápidamente me di cuenta de que no se trataba de un diálogo, era un monólogo. Cualquier pregunta, cualquier punto de vista diferente al suyo, era inmediatamente catalogado como defensa del privilegio o síndrome del macho frágil. La primera gran grieta apareció con mi mejor amigo, David. David es como un hermano para mí. Nos conocemos desde la infancia. Un sábado, lo invité a mi casa a ver un partido de fútbol. Valeria llegó inesperadamente y, al ver a David, su rostro se congeló. David, en su inocencia, le dio un abrazo de saludo amistoso. Ella se quedó rígida como un palo. Cuando David se fue, explotó. ¿Cómo puedes tener un amigo así?, me espetó. ¿Así como?, pregunté, totalmente confundido. Es la representación andante de la masculinidad tóxica. Su abrazo fue una demostración de dominio. Su conversación sobre deportes, un refuerzo de los estereotipos de género.
No puedo creer que toleres esa energía en tu espacio, nuestro espacio. Le expliqué que David era una de las personas más nobles que conocía, que siempre había sido un apoyo incondicional. Su respuesta me dejó helado: eso es lo que te han hecho creer. Los cómplices del patriarcado suelen ser encantadores para mantener el sistema. Tienes que elegir, Leo. O nuestra relación evoluciona hacia un espacio seguro, libre de esas influencias nefastas, o esto no tiene futuro. Fue la primera vez que usó la relación como moneda de cambio. No discutí más esa noche, pero una alarma comenzó a sonar en mi cabeza. No era solo sobre David, era sobre mi autonomía, sobre mi derecho a tener mi propia vida y mis propias amistades fuera de la burbuja ideológica que ella estaba construyendo a nuestro alrededor. Las semanas siguientes fueron una lenta escalada. Mi ropa fue el siguiente blanco. Esa camisa es demasiado ajustada, refuerza estándares masculinos opresivos, decía. Oh, ese color es muy llamativo, es una performatividad de masculinidad para atraer miradas. Comencé a sentirme incómodo en mi propia piel, vestido con ropa holgada y de colores apagados que ella aprobaba, sintiendo que estaba perdiendo mi identidad. El evento más surrealista ocurrió durante la cena de aniversario de mis padres. Valeria se negó a asistir inicialmente porque era un espacio familiar tradicional, núcleo del patriarcado. Tras una larga discusión, accedió a ir, pero con condiciones. No permitiría que mis padres pagaran la cena, argumentando que era un gesto patriarcal de control económico. Cuando mi papá, con toda su buena fe, le sirvió vino, ella lo rechazó con frialdad: no necesito que un hombre me sirva, gracias. El silencio incómodo que siguió fue palpable. Mi madre me miró con una tristeza que me partió el alma. En el coche de vuelta, le dije a Valeria lo mucho que me había herido su comportamiento. Su respuesta fue: tu familia es un claro ejemplo de dinámicas opresivas normalizadas. Tu madre es una mártir doméstica y tu padre un patriarca benevolente. Es mi deber señalar estas estructuras, aunque duela. Esa fue la noche en que realmente empecé a ver el final. Ya no era la chica que amaba. Era una fanática, y yo me había convertido en su proyecto de reeducación favorito, un campo de batalla en su guerra personal contra un sistema que veía en todas partes. La relación se había vuelto insoportable, pero aún no sabía lo que era el verdadero infierno. Eso llegaría con la carpeta verde. Actualización 2. La tensión en nuestro pequeño apartamento era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Ya no era un hogar, sino un campo de entrenamiento para la deconstrucción, y yo era el recluta recalcitrante. La libreta de desconstrucción conjunta yacía sobre la mesa de living como un juez mudo, recordándome cada día lo lejos que estábamos de la pareja que fuimos. Una noche de martes, después de una sesión particularmente agotadora de análisis de perspectiva de género de una publicidad antigua, Valeria llegó a casa con una carpeta verde oliva. No era la libreta de antes, esta tenía un aspecto más formal, más definitivo. La colocó sobre la mesa con un golpe sordo que resonó en el silencio de la habitación. Tenemos que hablar, Leo, dijo, con una voz que no admitía réplica. Su mirada tenía una determinación que me heló la sangre. He notado que, a pesar de tus esfuerzos, dijo la palabra, esfuerzos, con un dejo de sarcasmo, tu progreso en la deconstrucción es más lento de lo esperado. La influencia de tu entorno y tu resistencia internalizada al cambio están poniendo en riesgo la salud de esta relación. Señaló la carpeta. Por eso, he decidido formalizar nuestro compromiso con la igualdad. Esto no es un ataque, es una herramienta. Para protegerme a mí y, en el fondo, para guiarte a ti hacia una masculinidad más sana y no opresora. Con un nudo en el estómago, abrí la carpeta. El título, en letras grandes y negras, decía: Acuerdo para una relación equitativa y libre de opresión patriarcal. Era un documento de 12 páginas. 12. No podía creerlo. Empecé a hojearlo, y con cada cláusula, mi incredulidad se transformaba en una mezcla de ira y una profunda tristeza. Era mucho más detallado y absurdo de lo que jamás había imaginado. Les comparto algunas de las joyas que contenía. Cláusula 1. Reconocimiento de privilegio. El firmante masculino, Leo,
reconoce y acepta que su existencia está impregnada de privilegio patriarcal innato y se compromete a un proceso de deconstrucción permanente, cuyos parámetros serán definidos y evaluados semanalmente por la firmante femenina, Valeria. Cláusula 3. Economía equitativa. Para compensar la brecha salarial histórica y la carga laboral emocional no remunerada que recae sobre la firmante femenina, el firmante masculino destinará el 60% de su ingreso mensual a una cuenta de gastos comunes, administrada exclusivamente por la firmante femenina. Cláusula 5. Purga de influencias tóxicas. El firmante masculino se compromete a cesar todo contacto, presencial y digital, con personas identificadas por la firmante femenina como influencias negativas para el proceso de deconstrucción. Esto incluye, de inicio, a su amigo David y a los miembros de su familia nuclear. Cláusula 7. Comunicación no opresiva. El firmante masculino no podrá alzar la voz, realizar gestos de frustración, como suspiros o ojos en blanco, o interrumpir a la firmante femenina durante los diálogos de concienciación. Cualquier desacuerdo deberá ser solicitado por escrito y será discutido en el espacio semanal designado. Cláusula 9. Desprogramación del ocio. El firmante masculino eliminará de sus dispositivos cualquier videojuego, película, música o contenido creado por hombres, identificados como vectores de ideología machista. Su tiempo libre será dedicado a actividades aprobadas, como talleres de cerámica feminista o lectura de autoras poscoloniales. Cláusula 11. Consentimiento exhaustivo. Cualquier contacto físico, incluyendo pero no limitado a tomarse de la mano, abrazos o intimidad, requerirá de un consentimiento verbal explícito y renovado para cada acto específico, solicitado con al menos 30 minutos de anticipación. Cláusula 12. Registro de pensamientos. El firmante masculino mantendrá un diario de sus pensamientos patriarcales, el cual será revisado quincenalmente por la firmante femenina para identificar patrones opresivos y diseñar estrategias correctivas. La cláusula final, la número 15, era la que sellaba el pacto dantesco. En caso de incumplimiento de cualquiera de estas cláusulas, la firmante femenina se reserva el derecho de hacer público el acuerdo y los fallos del firmante masculino en sus redes sociales, como medida pedagógica para la comunidad y consecuencia natural de su negativa a evolucionar. Levanté la vista del documento. Mi mano temblaba ligeramente. Valeria, ¿esto es en serio? Completamente, respondió, cruzando los brazos. Es un marco necesario. Sin estructura, no hay cambio real. Mis compañeras del colectivo lo han implementado con sus parejas y los resultados son transformadores. ¿David? ¿Mi familia? ¿El 60% de mi salario? Un diario de mis pensamientos, enumeré, sin poder disimular el tono de incredulidad. ¿Esto es lo que llamas una relación equitativa? Esto es un contrato de sumisión. Me estás tratando como a un prisionero en régimen de aislamiento. Su expresión se endureció. No lo entiendes porque estás ciego por tu privilegio. Esto no es sumisión, es corresponsabilidad emocional y económica. Es restitución. Por siglos, los hombres nos han sometido a contratos sociales no escritos. Es hora de escribir los nuestros y que ustedes aprendan lo que se siente. La miré fijamente. En sus ojos no había rastro de la mujer con la que me reía de películas tontas. Solo había una ideóloga fría. Algo se quebró dentro de mí. ¿Y si me niego?, pregunté, con una calma que no sentía. Ella esbozó una sonrisa triste, casi paternalista. Entonces, Leo, estarás demostrando que prefieres la comodidad de tu opresión a la libertad de una relación verdadera. Que no estás listo para el hombre que podría ser. Y tendré que considerar esta relación como un proyecto fallido. El ultimátum estaba sobre la mesa. Firmar un documento que anulaba mi autonomía, mi economía y mis afectos más profundos, o enfrentar el fin de la relación y, según la cláusula 15, una humillación pública garantizada. Necesito pensarlo, dije, cerrando la carpeta y empujándola hacia el centro de la mesa. Por supuesto, concedió, con una seguridad aterradora. Tómate tu tiempo. Pero no mucho. La deconstrucción no espera. Esa noche, por primera vez, dormí en el sofá. Y supe, con una certeza absoluta,
que no firmaría. Pero también supe que la batalla que se avecinaba no sería por salvar la relación, sino por salvar lo que quedaba de mí mismo de las garras de su cruzada personal. El precio de mi libertad, estaba claro, iba a ser muy, muy alto. Actualización 3. Los días siguientes a la presentación del acuerdo equitativo fueron los más extraños y tensos de mi vida. Valeria no me presionaba abiertamente, pero su silencio era elocuente. Caminaba por el apartamento con la seguridad de quien tiene un as bajo la manga, una bomba de tiempo verde oliva lista para detonar. La carpeta siempre estaba a la vista, sobre la repisa de la chimenea, como un ídolo tribal en un altar. Yo, por mi parte, entré en un estado de resistencia silenciosa. Ya no participaba en las actividades de deconstrucción. Si ella ponía un documental feminista radical, me ponía los audífonos y trabajaba en mis diseños. Si iniciaba un diálogo de concienciación, me limitaba a escuchar con una neutralidad impasible y luego me retiraba con un gracias por compartir. No era grosero, era un muro. Y eso la volvía loca. Ella esperaba una reacción, ira, negociación, súplicas. Cualquier cosa que pudiera usar para pintarme como el macho frágil. Mi calma, sin embargo, era un espejo que le devolvía la imagen de su propio autoritarismo, y no podía tolerarlo. La primera escaramuza seria fue por el dinero. Un viernes, me envió un mensaje de texto con una frialdad burocrática: «Hola Leo. Para avanzar con la cláusula 3, necesito que me hagas la primera transferencia del 60% de tu salario. He abierto una cuenta conjunta. Te paso el CBU». Miré el mensaje, y por primera vez, sentí una chispa de genuina diversión en medio del desastre. Le respondí: «Hola Valeria. Lamentablemente, no recuerdo haber firmado ningún contrato que me obligue a eso. Si necesitas ayuda con tus gastos, podemos hablar como pareja, pero no bajo coerción». Su respuesta fue inmediata. «No es coerción, es corresponsabilidad. Tu negativa es síntoma de avaricia patriarcal. ¿Acaso no confías en mí?». «La confianza no se exige con un documento de 12 páginas», contesté antes de apagar el teléfono. Esa noche, llegó con un discurso preparado sobre la solidaridad económica feminista. Yo seguía con mi táctica, la escuché, asentí ocasionalmente, y cuando terminó, dije: «Entiendo tu punto de vista». Y me fui a la ducha. La escuché golpear un cojín en el living. La siguiente batalla fue por David. Lo llamé por videollamada una tarde desde el balcón, con los auriculares puestos. Fue una conversación necesaria. Le conté, de la forma más resumida y tranquila posible, sobre el contrato y la cláusula que lo vetaba. David, en lugar de enojarse, se rió con una mezcla de incredulidad y preocupación. «Hermano, ¿estás viviendo en un episodio de Black Mirror? ¿Necesitas que mande a los de rescate de sectas?». Su broma, aunque macabra, me hizo sentir humano otra vez. Al día siguiente, Valeria, con los ojos como platos, me confrontó. «¿Estuviste hablando con David?». Lo escuché reír. «Sí», admití sin alterarme. «Es mi amigo. Es una influencia tóxica. Está saboteando tu proceso». «Valeria», dije con una paciencia que ni yo sabía que tenía, «mi proceso personal es mío. Yo decido con quién hablo. No cuando tus decisiones me afectan a mí», gritó, perdiendo por primera vez su compostura de guía deconstruida. «Entonces tal vez el problema no sean mis decisiones, sino tu necesidad de controlarlas todas», repliqué, y me encerré en la habitación. El punto de no retorno llegó con mi familia. Era el cumpleaños de mi madre. Le dije a Valeria que iría, con o sin ella. Ella, obviamente, se negó a asistir, llamándolo un espacio de nostalgia opresiva. Fui solo. Fue como respirar aire puro después de meses en una habitación enrarecida. El abrazo de mi madre, la palmada en la espalda de mi padre, las preguntas tontas de mi hermana sobre mi trabajo, era la normalidad que tanto extrañaba. No les conté los detalles del infierno en el que vivía, solo dije que Valeria y yo estamos pasando por un momento complicado. Cuando volví a casa, ella me esperaba en el sofá, con los brazos cruzados y la carpeta verde sobre sus rodillas.
¿Cómo estuvo la celebración del núcleo patriarcal?, preguntó con sarcasmo. Tranquila, respondí, colgando mi chaqueta. Debe ser agradable sumergirse en la negación, continuó. Ignorar las estructuras de poder que te benefician. Me di la vuelta para mirarla. Fue agradable ver a mi familia, sí. Los extrañaba. Su rostro se contrajo. ¿Y a mí no me extrañas, Leo? ¿No extrañas lo que éramos? Esa pregunta, cargada de un destello de la mujer que alguna vez amé, me tomó por sorpresa. Por un segundo, bajé la guardia. Todos los días, Valeria. Pero lo que éramos se fue. Lo que queda es, esto. Señalé la carpeta. Fue el error que ella estaba esperando. Mi emoción, mi vulnerabilidad, era la grieta por donde podía entrar. Esto es para salvarnos, exclamó, levantándose. Para volver a ser nosotros, pero mejores, libres de toda esta mierda. Solo tienes que confiar en mí. Solo tienes que firmar. Agarró la carpeta y me la extendió. En sus ojos había un brillo febril, una mezcla de desesperación y fanatismo. Ahí lo vi claro. No era solo sobre el contrato. Era sobre su necesidad de tener el control absoluto, de moldearme a su imagen y semejanza, de ganar una guerra ideológica en la que yo era solo un peón. Y en ese momento, supe que la confrontación final era inevitable. No, Valeria, dije, con una voz tan firme que hasta yo me sorprendí. No voy a firmar. No ahora, ni nunca. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier grito. Su expresión se transformó. La desesperación se esfumó, reemplazada por una fría y calculadora resolución. Asintió lentamente, recogiendo la carpeta. Está bien, Leo. Está bien. Elegiste tu lado. Su tono era gélido, profesional, como un juez leyendo una sentencia. Recuerda que fuiste tú quien eligió esto. Las consecuencias son solo la materialización de tu elección. No dijo nada más. Dio media vuelta y se encerró en la habitación. No hubo más discusiones, más súplicas. La calma que siguió no era paz, era el ojo del huracán. Ella había agotado sus tácticas de persuasión y coerción. Ahora solo quedaba la última fase, la venganza pedagógica. La cláusula 15 estaba a punto de activarse. Yo me había negado a ser su prisionero, así que ella haría todo lo posible para convertirme en su ejemplo público. La tormenta, por fin, se avecinaba, y yo solo podía esperar a que rompiera. Actualización 4. La semana que siguió a mi negativa final fue surrealista. Valeria se comportaba como si yo fuera un fantasma. Compartíamos el mismo techo, pero nuestras realidades ya no se tocaban. Ella se encerraba en la habitación con su laptop, tecleando con furia contenida, presumiblemente planeando su próximo movimiento. Yo, por mi parte, comencé a hacer planes en serio para mudarme. La relación había muerto, solo era cuestión de tiempo antes de que el cadáver empezara a oler. El silencio se rompió un jueves por la tarde. Estaba terminando un proyecto para un cliente cuando recibí una notificación de Instagram. Era una etiqueta de Valeria. Mi corazón dio un vuelco. Al abrirla, vi que me había etiquetado en una serie de stories. No era una transmisión en vivo, sino una producción cuidadosamente editada. Era un hilo de diapositivas. La primera era una foto de nosotros de hacía meses, sonriendo, con el texto, cuando creís que conoces a alguien. La siguiente era una foto borrosa de la carpeta verde, con el título, Un acuerdo por la igualdad. Luego, comenzó a mostrar fragmentos del contrato, cuidadosamente seleccionados y sacados de contexto. Mostró la cláusula 3, el 60% del salario, con el texto, igualdad o abuso económico. Él se negó a la corresponsabilidad. Mostró la cláusula 5, la purga de influencias, con, ¿aislar a tu pareja es amor? Para él, su amigo machista era más importante. Mostró la cláusula 11, el consentimiento exhaustivo, con, ¿el consentimiento una carga? Para él, pedir permiso para un abrazo era, ridículo. No me mencionaba por nombre, pero cualquiera que me conociera sabría que era yo. El tono era perfecto,
una mezcla de dolor, decepción y superioridad moral. No era un ataque gritado, era un ajusticiamiento silencioso y metódico. Acababa con un mensaje final: a veces, la persona que amas elige ser tu opresor. Duele, pero la verdad duele. Almohadilla de construcción obligatoria, almohadilla micromachismos, almohadilla no es no, almohadilla relaciones tóxicas. Sentí un calor de vergüenza y rabia recorriéndome. Mis manos temblaron. Mis amigos empezaron a escribirme. ¿Qué mierda está publicando tu novia, Leo, hermano? ¿Estás bien? Mi familia también vio las stories. Mi hermana me llamó, furiosa: esa chica está loca. Está difamándote. Mi primer impulso fue reaccionar. Quería tomar una foto del contrato completo y publicarlo, quería escribir un texto largo explicando su locura, quería gritarle al mundo mi versión. Pero justo antes de hacerlo, me detuve. Respiré hondo. Recordé la lección que había aprendido en las últimas semanas: cualquier reacción emocional era combustible para su narrativa. Si me enojaba, era un macho violento. Si me defendía, era un macho frágil incapaz de aceptar críticas. Si publicaba el contrato, era un violador de la privacidad. En lugar de eso, hice lo único que podía desarmarla: nada. No respondí a los mensajes con explicaciones largas. Solo respondí: estamos pasando por una separación complicada. Lamento los chismes. No contesté su publicación. No la bloqueé. No hice nada. La indiferencia, me di cuenta, era el arma más poderosa contra alguien que buscaba un drama. Al día siguiente, ella publicó otro hilo. Esta vez, menos elaborado. Hablaba de hombres que se hacen las víctimas y de la fragilidad masculina en su máximo esplendor. Los comentarios de sus seguidoras del colectivo eran predecibles: reina, esquivaste una bala, todos son iguales, el patriarcado los cría y ellas los padecemos. Pero entonces, algo empezó a cambiar. Algunos de mis amigos, sin que yo les pidiera nada, comenzaron a responder a sus stories. David, con su ingenio característico, comentó en una de sus diapositivas: ¿el 60% del sueldo es corresponsabilidad? Amiga, eso se llama ser socio mayoritario, no novio. Pásame el contacto de tu contador. Otro amigo escribió: si necesitas un contrato de 12 páginas para estar con alguien, el problema no es el patriarcado, es vos. Una prima mía, abogada, comentó con severidad: publicar cláusulas de un supuesto acuerdo privado podría constituir violación de la privacidad. Cuidado con eso. Valeria, acostumbrada a un coro de aprobación en su eco burbuja, no estaba preparada para la disidencia. Empezó a responder a los comentarios negativos y cada respuesta era más desesperada y menos elocuente. No entienden el contexto de lucha, es evidente que están del lado del opresor. Se estaba poniendo a la defensiva, y en Internet, ponerte a la defensiva es perder. La gota que derramó el vaso fue cuando, en un arranque de rabia, subió una story en vivo para aclarar las cosas. Ya no era la guerrera serena, estaba agitada, con los ojos brillantes. Empezó a hablar rápido, repitiendo sus consignas, pero la audiencia ya no era solo su círculo de siempre. Gente curiosa, amigos míos, conocidos de la universidad, entraban a ver el espectáculo. Y entonces, cometió su error estratégico. Alguien en los comentarios preguntó: ¿y vos firmaste algo por parte de él? ¿O la deconstrucción es solo de un solo lado? Ella, en lugar de ignorarlo, se enganchó. Yo no necesito deconstruirme. Yo soy la oprimida. Él es el que tiene el privilegio. Mi lucha es legítima. Otro comentario apareció: o sea, vos sos perfecta y él es el único que tiene que cambiar. Suena medio dictatorial, ¿no? La vi leerlo en vivo. Su rostro se congestionó. No es sobre ser perfecta, es sobre justicia histórica. Ustedes no lo entienden. Cada vez más comentarios cuestionaban su lógica. ¿Y lo del diario de pensamientos? Eso es de régimen totalitario, che. ¿Vas a fuñar a tu novio por no firmar un contrato que ni un abogado redactaría? La transmisión, que debía ser su triunfo, se estaba convirtiendo en su pesadilla. La gente no estaba funándome a mí,
estaba funándola a ella. Su plan de pintarme como el villano había fracasado porque, al mostrar los términos de su acuerdo, la gente común, fuera de su burbuja radical, pudo ver la locura por lo que era, control puro y duro. La vi desmoronarse en tiempo real. Su voz quebró. Están todos en su contra, no saben lo que es la lucha. Murmuró algo incomprensible, y de repente, la pantalla se puso negra. Había cortado la transmisión. Miré su perfil. Había borrado el live. Minutos después, borró también todos los hilos de stories que me habían etiquetado. Un silencio digital sepulcral cayó sobre nosotros. En el apartamento, el silencio físico era aún más profundo. Sabía que estaba al otro lado de la puerta del dormitorio, humillada, derrotada y, lo sabía, más peligrosa que nunca. Porque una bestia herida siempre ataca con más ferocidad. La batalla digital la había perdido, pero la guerra aún no había terminado. Quedaba el acto final, el más impredecible. Y sucedería, como era inevitable, en persona. Actualización final. La derrota pública fue un punto de inflexión. Durante los siguientes 2 días, el apartamento estuvo más silencioso que una tumba. Valeria no salía de la habitación, escuchaba música baja, a veces suspiros ahogados, pero ningún otro sonido. Yo, por mi parte, aproveché para empacar mis cosas más esenciales en cajas. La mudanza ya no era una opción, era una necesidad de supervivencia. El ambiente estaba enrarecido, cargado de una tensión que presagiaba una explosión. La explosión llegó un sábado por la mañana. Estaba en el living, etiquetando una caja con libros, cuando la puerta de la habitación se abrió de golpe. Allí estaba ella. Tenía el cabello despeinado, ojeras profundas y una mirada vidriosa, de una determinación febril. No parecía enfadada, sino desesperada, como un animal acorralado. En la mano, no llevaba la carpeta verde, sino su teléfono, agarrándolo con fuerza blanquecina. Así que te vas, dijo, su voz era un hilillo rasposo. ¿Huyes después de destruir mi reputación? Respiré hondo, manteniéndome calmado. No iba a caer en su juego. No estoy huyendo, Valeria. Me estoy yendo porque esto se terminó. Y tu reputación la destruiste sola, publicando un contrato absurdo y haciendo un live donde la única cosa que quedó clara fue tu necesidad de control. Ella negó con violencia. No. Yo solo quería ayudarte. Quería que fuéramos mejores. Tú lo arruinaste todo por tu orgullo masculino. Avanzó hacia mí, señalándome con el dedo. No te vas a ir impune. No puedes hacerle esto a una mujer y simplemente, irte. ¿Hacerte qué, Valeria? Pregunté, cansado. ¿Negarme a ser tu rehén? ¿Eso es un crimen ahora? Sí, gritó, y fue un grito desgarrado, lleno de toda la frustración acumulada. Es un crimen negarse a evolucionar. Es un crimen preferir tu privilegio al amor. Te voy a hacer pagar. Todos tienen que saber qué clase de hombre eres. Sacó su teléfono y, con los dedos temblorosos, comenzó a grabar un video. No era un live esta vez. Era una grabación, más íntima y más venenosa. Miren, dijo a la cámara, su voz temblorosa pero llena de odio. Miren al cobarde. Al machito que se cree superior. Leo, el diseñador, sensible, que no soportó que una mujer le pidiera igualdad real. Que prefirió escapar, hacer que sus amigos me atacaran, que me funaran, antes que reconocer sus propios privilegios. Panó con la cámara hacia mis cajas. ¿Ven? Huye. Como siempre han hecho los opresores cuando se les señala. La miré mientras grababa. No dije nada. No me moví. Me limité a observar, con una tranquilidad que parecía enfurecerla aún más. Mi silencio era el único poder que me quedaba. Di algo, me escupió, bajando el teléfono. Defiéndete. Grítame. Demuéstrale a todos que eres el monstruo que digo que eres. No hay nada que decir, Valeria, respondí en un tono plano. Graba lo que necesites grabar. Pero cada palabra que dices, cada acusación, solo demuestra una cosa, que tenía razón al irme.
Su respiración se volvió jadeante. Los ojos se le llenaron de lágrimas de rabia. ¿Ves? Eso. Esa condescendencia. Esa superioridad moral. ¿Crees que por quedarte callado eres mejor que yo? No creo que sea mejor que nadie, dije, recogiendo una caja. Solo creo que merezco una vida donde no me pidan que firme mi libertad a cambio de amor. Fue en ese momento cuando sucedió. Ella, en un último y desesperado intento por provocar una reacción, por demostrar su verdad, se acercó rápido y trató de arrebatarme la caja de las manos. «No te vas», gritó. «No hasta que admitas lo que eres». La esquivé, pero ella tropezó con el borde del sofá. No se cayó, pero el movimiento fue brusco y su teléfono salió disparado de su mano. Cayó al suelo de madera con un crujido seco y siniestro. La pantalla se hizo añicos, pero peor aún, la grabación, que estaba en curso, se detuvo abruptamente. Quedó allí, mirando los restos de su arma, jadeando. Las lágrimas ahora corrían libremente por sus mejillas, pero ya no eran de rabia, sino de una derrota absoluta. Su herramienta de guerra, su megáfono, su último recurso, yacía inerte a sus pies. Y yo seguía en pie, callado, impasible, llevando mi caja hacia la puerta. Lo siento, murmuró, pero no parecía una disculpa dirigida a mí, sino al universo entero por no haberse doblegado a su voluntad. Yo también lo siento, Valeria, dije, y lo decía en serio. Lo sentía por la chica que fue, por el amor que se pudrió en esta guerra absurda, por el daño que nos habíamos causado. Siento que hayas elegido este camino. Espero que un día encuentres la paz que buscas, sin necesidad de controlar a nadie. Abrí la puerta. La luz de la mañana entró a raudales, iluminando el desorden de la sala y su figura derrotada en el centro. ¿Y qué vas a hacer ahora?, preguntó, con la voz quebrada. Voy a terminar de empacar. Luego me iré. Las llaves estarán en el buzón. Hice una pausa en el marco de la puerta. Es el final, Valeria. De verdad. Busca ayuda. No esperé su respuesta. Salí y cerré la puerta detrás de mí. El sonido del pestillo al cerrarse fue el más liberador que he escuchado en mi vida. Supe después, por la inmobiliaria, que ella se mudó una semana después, borró todas sus redes sociales. Desapareció. Nunca subió el video que intentó grabar. Supongo que, al verlo después en la quietud de su derrota, se dio cuenta de que no mostraba al monstruo que ella quería ver, sino a una mujer destrozada, grabando a un hombre que solo quería irse en paz, y que su propia imagen era la más dañada de todas. Yo seguí con mi vida. Alquilé un apartamento pequeño, luminoso, y lo llené de mis cosas, mis gustos, mi música, de hombres y mujeres, por igual. Volví a salir con David y mis amigos. Reconstruí mi paz. El chisme murió rápido, reemplazado por el siguiente drama en línea. A veces, en la tranquilidad de mi nuevo hogar, tomando un café bien caliente, pienso en ella. No con rencor, sino con una pena profunda. Valeria no era una mala persona, era una persona perdida, tragada por una ideología que le prometió empoderamiento pero solo le dio un control ilusorio y una soledad amarga. Su cruzada contra el patriarcado terminó destruyéndola a ella, no a mí. Yo no tuve que funarla. Su propio odio, su necesidad de control y su error de subestimar el sentido común de la gente fueron su propia tumba. Y yo, al final, no gané una guerra. Solo recuperé mi vida. Y a veces, después de haber estado al borde del abismo, eso es la única y más grande victoria posible.